Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atanet. El programa que les ofrecemos hoy es el último de esta segunda temporada que comenzamos allá por el mes de septiembre del año pasado, cuando desde luego no podíamos imaginar de ninguna manera que además del Brexit y el 150 aniversario de la ciudad, por ejemplo, pues nos íbamos a encontrar por el camino con todo un estado de alarma, a ustedes confinados en sus casas o haciendo colas como las de la posguerra para comprar en algunos de los pocos establecimientos de la ciudad que estuvieron abiertos, y por supuesto al personal sanitario en tareas de lucha contra toda una pandemia, o algunos de ustedes perdiendo familiares y seres queridos por la misma razón. Como el Brexit, el coronavirus ha servido para poner de manifiesto algunos temas. Digo como el Brexit porque el Brexit ha permitido comprobar, por ejemplo, con claridad meridiana, pues que al Estado la ciudad de la línea solo le sirve para justificar la inversión y el gasto en partidas presupuestarias que tienen que ver con la seguridad en la zona, a pesar de que somos vecinos de Gibraltar, que por su propia naturaleza pues disfruta de altos niveles de seguridad ciudadana. Nada sobre dotar a la línea con recursos para aliviar la carga de las servidumbres características de ser ciudad fronteriza, ni siquiera siendo la ciudad más expuesta a sufrir los efectos negativos del Brexit. La presencia de trabajadores españoles, principalmente de la línea y de otros países de la Unión Europea en Gibraltar, pues puede influir en la toma de decisiones de las autoridades del Peñón, como así ha ocurrido al asistir económicamente a los trabajadores durante el estado de alarma, pero nuestros amigos y aliados ingleses, lo de socios ya está por ver, que también cuentan en esto, además de, por supuesto, los propios gibraltareños, pues piensan lo mismo, pero en la dirección opuesta. O sea que mantener a la línea al borde de la supervivencia no tiene sentido legítimo alguno. ¿Qué ha puesto el coronavirus de manifiesto? Pues, por ejemplo, que son ustedes capaces de responder de la mejor manera cuando la situación los requiere, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias o siendo solidarios con las personas más desfavorecidas, o que tenemos un personal sanitario que no se arruga y se bate el cobre cuando las circunstancias los requieren. Hay que felicitarles por ello. También hemos podido contemplar algunos espectáculos magníficos, tesoros ocultos que nos ha ofrecido la naturaleza, a la que dimos un respiro quedándonos en casa, reduciendo el ritmo de nuestra actividad cotidiana. Pero el coronavirus también ha puesto de manifiesto que hay gente, organizaciones, que aprovechan este tipo de circunstancias para intentar causar daño o directamente lucrarse a costa de la desgracia del resto, instituciones incluidas, y con esto me refiero al tema de la desinformación y las noticias falsas, sobre el que les ofrecimos la primera parte del evento organizado por la Oficina en España del Parlamento Europeo, bajo la dirección de su jefa, María Andrés, con la participación como invitada de la eurodiputada Maite Pagaza Urtundúa. Hoy les ofreceremos la segunda parte para completar el ciclo, pero antes, teniendo en cuenta que la puerta del ayuntamiento es la primera a la que suele llamarse cuando se tiene algún problema, les ofrecemos una entrevista con el alcalde, Juan Franco, que además de hablarnos sobre el grado de recuperación de la normalidad en los servicios públicos municipales, hace una valoración sobre la reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre. Nos habla sobre el uso de las instalaciones del antiguo hospital, el proyecto de la Unión Europea de wifi gratuito en lugares públicos del que es beneficiario el ayuntamiento, y otra serie de cosas. Escuchamos pues la entrevista con el alcalde Juan Franco. Buenas tardes, alcalde. Gracias por aceptar la invitación para participar en esta emisión de cierre de temporada de Línea Europa. Pues nada, buenas tardes. Para mí es un placer poder acompañaros, porque además estáis haciendo un trabajo extraordinario divulgando un tema que para mucha gente parece que está ahí muy lejos, Bruselas parece que está en otro planeta, pero que nos determina nuestro día a día en muchísimas cuestiones. Así que gracias, enhorabuena. Alcalde, si te parece, me gustaría, como bueno sabes, mi programa se aborda la dimensión local también de la Unión Europea, o sea que en cierto modo hay confluencia de cuestiones y bueno, y hay políticas de la Unión Europea pues que tienen una clara incidencia en el día a día de los ciudadanos, ¿no? Y la administración más cercana a los ciudadanos, lógicamente, es el ayuntamiento, su ayuntamiento. Entonces, me gustaría empezar, si te parece, hablando sobre la vuelta a la normalidad en el funcionamiento del ayuntamiento, de los servicios municipales, además de que el ayuntamiento, en términos económicos y recurriendo a la metáfora, es la primera empresa de la ciudad, por así decirlo, Gibraltar aparte.
es también el núcleo de la actividad local, particularmente en lo relativo a la atención a los ciudadanos. ¿Cuál es la situación actual tras el estado de alarma? Pues mira, después de haber pasado un momento bastante complicado, porque hay que recordar que cuando aconteció toda esta historia del coronavirus, pues a todo el mundo, empezando por el gobierno central y terminando por los ciudadanos, nos cogió esto a contramano, tuvimos que reorganizar el ayuntamiento, además, en varias ocasiones, porque como sabes, hubo una agravación de lo que fue el estado de alarma, hubo distintas posibilidades. Después de todos estos meses que han pasado ya, hemos vuelto a la relativa normalidad, hemos dictado los decretos que corresponden de acuerdo a la normativa que establece el gobierno central y poco a poco pues vamos recuperando esa normalidad, la nueva normalidad como se están denominando, ¿no? La situación a día de hoy es que el ayuntamiento, lo que son los servicios operativos en calle, están funcionando prácticamente con total normalidad. Hay algún colectivo de trabajadores que continúa en régimen de teletrabajo y también algún colectivo de trabajadores que por cuestiones personales, o sea, de conciliación de la vida personal o familiar, sobre todo porque tienen menores a cargo, etcétera, o por cuestiones de salud, porque tengan patologías previas, etcétera, pues ahora mismo se encuentran trabajando a distancia, ¿no? Dicho lo cual, esperemos que el objetivo del ayuntamiento es que lleguemos a 1 de septiembre retomando ya pues la apertura total del ayuntamiento y volviendo al sistema de trabajo ordinario, con todas las precauciones del mundo, como no puede ser de otra forma. Ayer, retomando ya el hilo de la actualidad, ayer te reuniste con la delegada del gobierno andaluz en Cádiz, con Ana Mestre, sí, para desbloquear asuntos que el ayuntamiento considera de extraordinario interés para la ciudad. ¿A qué se debe el bloqueo al que hace alusión, alcalde? Bueno, claro, se está hablando de desbloquear, es que hay un bloqueo. Es una expresión que bueno, utiliza un sentido coloquial, no quiero que parezca que estoy diciendo que una administración pública como la Junta tiene parado expedientes con algún tipo de interés, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente es que entiendo que la nueva administración aterrizó ya hace un tiempo, hemos tenido varias reuniones con ellos, donde hemos ido tratando asuntos que son de especial interés para la ciudad, por poner ejemplo, el desdoble de la carretera de Liguerón, la aceleración de la sanitaria, el futuro del antiguo hospital, etcétera. Y estos expedientes, algunos están saliendo, por ejemplo, la aceleración de la sanitaria, y otros, pues por cuestiones diversas, básicamente porque tienen que intervenir varias consejerías, pues por un motivo o por otro, pues han ido quedando atrás. El motivo de la reunión, lo teníamos previsto incluso haber efectuado antes de la crisis sanitaria. A raíz de la crisis sanitaria, pues tuvimos ya varias conversaciones con la Junta de Andalucía, que como sabes, es la que ostenta las competencias en esta materia en nuestra comunidad, y se planteó esta reunión con el mejor de los ánimos para retomar todas las cuestiones que tenemos pendientes e intentar impulsarlas. Algunas de estas cuestiones, alguna modificación del plan de ordenación urbana que tenemos por ahí, o algún convenio que tenemos pendiente de firma, están a punto de culminar, y lo que espero es que podamos llegar a final de año con varios elementos de la lista pues ya tachados e ir trabajando en el año 2021 en los asuntos que quedan pendientes. Como indicas, bueno, hay algunas cuestiones que son muy concretas, aunque todo es muy importante, pero se ha explícitamente mencionado, por ejemplo, el uso de las instalaciones del antiguo hospital comarcal, del Colegio Padre Manjón. ¿Ya ha decidido el ayuntamiento qué uso tendrán esas instalaciones? Vamos a ver, Padre Manjón, sí, y me explico. Padre Manjón hay una entidad, permíteme que no dé más datos porque el tema no está cuajado y no quiero que parezca que estoy vendiendo humo. Cuando esté cerrado lo anunciaremos, ¿vale? Pero hay una entidad que está muy interesada en implantar un centro educativo de formación profesional en esa zona, lo cual sería un impulso total para la barrera de Junquillo, y además es una cuestión que estamos incluso contemplando nuestro programa electoral. Esperamos que podamos cerrarlo. El tema del hospital es mucho más complejo. Ten en cuenta de que el Padre Manjón pues no deja de ser un centro educativo, en su día fue de primaria, con sus aulas, etcétera, y en este caso pues nos encontramos con que la instalación del antiguo hospital son enormes, con muchísimos metros cuadrados. Hay un problema previo de carácter urbanístico, y es que el uso actualmente solo es sanitario. Estamos a punto de desbloquearlo. Es una de las cuestiones que estuvimos hablando
con la delegada del gobierno y tenemos inversores que han mostrado su interés, pero no nos vamos a engañar. La complejidad es máxima, sobre todo por las características del inmueble. Esperemos que podamos conseguir ese expediente administrativo salga adelante y que alguna empresa interesada pueda implantarse allí, aunque fueran parte del edificio. O sea que en principio el uso futuro será privado, ¿no? Sí, Yo no conozco administración alguna que haya manifestado interés. Bueno, se comentó en alguna ocasión la posibilidad de que, por ejemplo, allí pues se instalase algún centro universitario o que diese... Bueno, lo del centro universitario, nosotros estuvimos trabajándolo en el mandato anterior, pero en el momento en que tratamos, tanto con universidades de Cádiz como con 2 universidades privadas, nos dimos cuenta que la cuestión era inviable. Es decir, de hecho nosotros descartamos ya el asunto porque es que no... O sea, a mí me encantaría en un centro universitario allí y creo que sería una solución extraordinaria y magnífica, pero la realidad es la que es. Una universidad no va a venir a implantarse un edificio que necesita de una inversión brutal y que además adolece de espacio para meter determinadas instalaciones de carácter deportivo, etcétera, que son las que van demandando actualmente este tipo de centros, ¿no? Después, por otro lado, también estuvimos trabajando en otras opciones, como por ejemplo una ciudad de la seguridad, y también descartado porque, por ejemplo, el Ministerio del Interior nos manifiesta que una comisaría no puede ir allí, porque los proyectos que tienen ahora mismo son para edificios exentos en suelos que estén independientes, no integrar un edificio de este carácter, ¿no? Así que bueno, esperemos que podamos encontrar la salida por otra vía. Aunque estamos en fase de transición hacia la nueva normalidad, pero hay que reconocer que sigues teniendo una agenda tremenda, trepidante. Sí. También te reuniste la semana pasada con el ministro del Interior, sí, con Fernando Grande Marlaska, en la sede de la Mancomunidad, y le acompañaste en su reunión con las coordinadoras antidroga el pasado jueves, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu balance de la visita del ministro Grande Marlaska, alcalde? Yo discerniría dos partes. Voy a hablar de la parte primero, estoy muy contento, y después de la parte que no creo que parezca un reproche al ministro como tal, porque el ministro está cumpliendo con su parte. Pero el gobierno de España y la Junta de Andalucía ahí se han quedado un poco cojos, ¿vale? Empiezo por la parte buena. El ministro estuvo aquí, se comprometió a implantar un plan de seguridad y ese plan, pues, hasta adelante, fue unos resultados brillantísimos, con la implicación de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y, como no puede ser de otra forma, con la colaboración diaria del Ayuntamiento de la Línea, fundamentalmente a través de su policía local, para que haya un generalmente positivo. Después, en el plano personal más íntimo, a mí sí me pareció un detalle, un gesto muy noble por su parte, sabiendo la agenda que tiene un ministro del Interior en nuestro país, el acompañarnos en el homenaje que se le hizo a Isabel Rodríguez en el centro de Despierta, ¿no? De hecho, allí anunció también que vamos a proponer al Pleno que se reconozca como una periodista de la ciudad en la gala que tenemos de honor y distinciones en enero del próximo año. Esa parte, como digo, creo que es muy contenta. La parte en la que yo me quejo, y no es con el ministro del Interior, porque estas competencias, es la parte social. Y me explico. La ciudad tiene unas condiciones muy peculiares en lo social que acaban provocando que se den pues el caldo de cultivo idóneo para que las mafias acaben implantándose, acaben captando a personas que en algunos casos optan por la vía fácil y en otros casos acaban entrando por desesperación. No encuentran trabajo, tienen ingresos, tienen cargas familiares, etcétera, ¿no? Así que bueno, esperemos que esta parte pues también se nos escuche y acabemos contando con la implicación de todos en este asunto. Yo quería hacerte una pregunta, comentario en esa línea, porque bueno, entiendo que el ministro Grande Marlaska viene a su casa, es de Cádiz, ¿no? Entiendo que aquí siempre será bienvenido, independiente de cuál sea la cartera ministerial de la que sea responsable durante su visita, ¿no? Sin embargo, si se analiza en términos políticos, teniendo en cuenta la visión que tiene el gobierno de la realidad de la ciudad, llama la atención que el ministro que más nos visita sea el ministro del Interior, ¿no? Y no, por ejemplo, los titulares de Fomento, Economía o Universidades, ¿no? Por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. El análisis es completamente acertado.
Aquí hay gente que piensa que la solución al problema es netamente policial. La solución policial tiene que estar ahí, es indispensable. De hecho, yo la he reivindicado y creo que he sido el primer alcalde de la comarca en alzar la voz con este asunto y en la zona de remito. La hemeroteca ahí está. Aquí nos hemos dedicado en algunas ocasiones, cuando salió un documental, estos los que no nos gustan, de Telecinco y tal, a declarar persona non grata a esta gente, en vez de alzar la voz y reconocer que tenemos un problema. Y eso creo que lo hemos hecho nosotros. Ahora bien, a mí me gustaría más que viniera pues el ministro de Fomento anunciando que se va a hacer desdoble, por ejemplo, de la carretera de Campamento, o el consejero de Fomento anunciando que se va a hacer desdoble de la carretera de Girón, etcétera, 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 que se conviertan en realidades. O sea que, pero bueno, a mí por parte, no quiero que parezca esto un reproche al señor Marlaska, al cual le repito que estoy muy agradecido. Como sabes, bueno, continuamos en tiempos de negociaciones, cambiando de tema, tiempos de negociaciones Brexit, se está negociando la relación futura de la Unión Europea con el Reino Unido, ¿no? Quería preguntarte, ¿en qué punto se encuentran las relaciones del Ayuntamiento con Gibraltar? ¿Hay alguna iniciativa conjunta con respecto al Brexit, alcalde? Bien, vamos a ver, la relación del Ayuntamiento con el Gobierno de Gibraltar, excelente, como siempre. De hecho, hemos estado en pleno contacto durante toda la pandemia, no sé si diario, porque se exagerar, pero sí semanal, viendo un poco cómo evoluciona el asunto y contento también con ciertas medidas que se han adoptado en Gibraltar respecto a nuestros trabajadores. Como sabes, hubo una ayuda extraordinaria para todos los trabajadores con contratos, etcétera. Así que bien, por ahí bien. Ahora, medidas de inversión y trabajo conjunto, nada de las buenas intenciones, ahora mismo no hay. Otras cosas porque hay que ponerse en situación y en contexto. No creo que esto que parezca una crítica negativa. Hay que tener en cuenta de que hemos pasado una crisis sanitaria gravísima, punto uno. Punto dos, la inestabilidad política nos ha perseguido durante estos últimos años. Y punto tres, hay que recordar que estamos con las negociaciones Brexit. No creo que ahora mismo para el gobierno de Gibraltar o para el empresario gibraltareño sea el momento más adecuado para llevar a cabo inversiones y proyectos comunes hasta que no se tenga claro qué es lo que va a pasar. Yo por lo menos si tuviera dinero en Gibraltar no se me ocurriría invertir ahora mismo en la línea sin tener nada claro, salvo que el negocio fuera muy evidente. Aparte, también hay que recordar que nosotros estamos trabajando y haciendo nuestros deberes. Me explico. Como tú bien conoces, estamos trabajando en la redacción de un nuevo plan de ordenación urbana que va a implicar que muchos suelos ahora mismo se encuentran sin posibilidad de desarrollo, pues pueda tenerlo. De forma que ahí es donde creo que va a ser el momento importante para el despegue de la línea. Momento en el cual podremos tener esos espacios para su desarrollo, punto uno. Punto dos, sepamos exactamente qué va a pasar con el Brexit y las condiciones en las cuales inversiones extranjeras, en este caso provenientes de Gibraltar, puedan asentarse en la ciudad de la línea. Y vital, siempre no me cansaré de repetirlo, es el tránsito fluido a través de la frontera. Así se lo traslada el ministro y esperemos que se pueda garantizar. ¿El Ayuntamiento cuenta con plazos en lo que se refiere a la aprobación definitiva del nuevo PGO, alcalde? Pues nosotros lo vemos de esta forma. Si todo va normal, ni especialmente bien, ni especialmente mal, calculamos que en octubre podemos llevar la aprobación provisional, calculamos que en marzo del 2021 podamos llevar una segunda aprobación provisional, porque es más que probable que haya alegaciones, etcétera, y podamos culminar en ese momento la tramitación municipal y ahí se manda a la Junta. Y bueno, mi esperanza es que lleguemos a final de año 2021 con el PGO aprobado. Pues con lo cual serías también el alcalde del nuevo PGO, ¿no? Soy el alcalde de la RPT, el alcalde del Brexit, ¿no? El del Brexit, que ha tenido el pico que hubo de narcotráfico, es que ha sacado sus presupuestos cada año. O sea, tengo cosas buenas y cosas malas. También el alcalde con el que se suspendió la feria. Sí, a ver si soy también el alcalde con el que la Balona ascendió a segunda. Sí. Bueno, también eres el alcalde de la celebración del 150 aniversario, 150. que se ha visto frustrada, tristemente, ¿no? Por la cuestión del coronavirus. No sé si tenéis previsto desde el Ayuntamiento posponer para fechas próximas, el año que viene o algo. Lo hemos anunciado recientemente, que en vez de culminar las celebraciones el día que cumplimos años, lo que vamos a empezar las celebraciones el día que cumplimos años. Es decir, vamos a posponerlo todo, vamos a partir del 20 de julio hasta el 20 de julio del 2021, si Dios quiere. Esperemos que no tengamos rebrote, que no tengamos
ningún otro suceso extraño y que podamos pues retomar nuestra normalidad, que en este caso era pues tener una hora de fiesta como Dios manda, en fin, esperemos. Esperemos que sea así. Bien, alcalde, la línea, junto a otras aproximadamente 30.000 ciudades europeas, resultó beneficiaria del programa Wi-Fi for You para la instalación de Wi-Fi gratuito en lugares públicos. ¿Cómo está el tema ese? Pues es un tema en el que están trabajando desde la Delegación de Sistemas de Información. Sí. Lo que pasa es que, no creo que parezca excusa, nos ha cogido justo cuando estamos implantando la administración electrónica en el ayuntamiento. Tenemos el mes de julio que va a ser vital y yo espero que en septiembre, una vez que también los trabajadores se incorporen de las vacaciones, etcétera, podamos retomar temas que se nos han quedado un poquito más atrás, entre ellos este asunto. Bien, bueno, aprovecho para darte las gracias porque estamos hablando ahora de temas concretos europeos. Darte las gracias por tus ánimos al principio, ¿no? Con respecto al tipo de programa que hacemos. Y quería también en esta misma línea preguntarte si el ayuntamiento participa actualmente en alguna otra iniciativa, programa o proyecto con financiación de la Unión Europea. Pues mira, esto como se dice, ¿no? Así se las ponían a Fernando VII. Ahora mismo para la ciudad de la línea. Mira, voy a hacer una pequeña mención y ya retomo lo que tú has comentado. Cuando yo comentaba ya por el 2015 que el objetivo principal era el saneamiento económico, ahora el tiempo me está dando la razón. Vamos, no es porque yo soy muy listo, es porque yo le preguntaba a los que saben y a los que me informaban de estas circunstancias. Y es que el hecho de estar saneado, entre comillas, es decir, tenemos una deuda enorme, pero estructurada y pagándose, que no es poco, nos permite estar en la obligación de seguridad social. Es decir, podemos optar, como tú bien sabes, a subvenciones. Dentro de la línea de subvenciones, pues creo que una de las más importantes ahora mismo es la estrategia EDUSI en la que estamos inmersos. Es decir, ahora mismo estamos trabajando en la Plaza de Toros, en breve empezaremos con el mercado de la Concepción, se está trabajando en la peatonalización del centro, se está trabajando en temas de digitalización de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un montón de proyectos, los sumas todos, estaremos hablando de una financiación comunitaria de unos 10 millones de euros, a los cuales hay que sumarle aproximadamente unos 2 millones y medio de fondos propios del ayuntamiento, y ya estamos trabajando en lo que sería una segunda fase dentro del marco financiero 2020-2024, luego de memoria, ¿vale? Donde ya estamos trabajando en proyectos nuevos. Así que en breve esperemos que podamos anunciar pues nuevos proyectos para cambiar nuestra ciudad, como creo que está cambiando. Queda mucho por hacer, hay obras que se están ejecutando y que hay que darle su repaso, al igual que el tema informático, en fin, todo susceptible de mejora, y ahora estamos trabajando en terminar de tenerlo todo a punto para que la ciudad vaya cambiando poco a poco. Hay una cuestión que a mí particularmente me llama la atención con respecto a la ciudad. No sé si estás al corriente después de la Segunda Guerra Mundial surgió a nivel europeo un movimiento importante de acercamiento entre ciudades, pues para, tú sabes, ¿no? Compartir experiencias, abordar en conjunto problemas comunes. La línea es una ciudad que es de las pocas que no está hermanada, ese es el término que se utiliza habitualmente, ¿no? Hermanada con ninguna otra, a pesar de que es una ciudad pues con una situación estratégica, con una problemática clara de ciudad fronteriza. Si la línea tuviese que hermanarse con alguna ciudad, ¿tú por cuál apostarías, alcalde? Pues mira, bueno, ¿y qué opinas de este tipo de iniciativas? ¿Te parecen interesantes? Pues mira, la iniciativa me parece algo muy bonito, pero te cuento tres cosas, ¿vale? La primera, nosotros propusimos un hermanamiento con Gibraltar. El hermanamiento que se quedó, entiendo que por cuestiones de agenda y tal, pendiente. ¿Vale? Eso por un lado. Yo sinceramente pienso que no hace falta hermanarnos con Gibraltar porque somos hermanos, ¿no? Como si me quiero hermanar con mi hermana. Si ya eres hermano, ¿qué va a hacer esto, no? Así que, vamos, es un tema que se propuso. Punto uno. Punto dos, sí que vamos a hacer un hermanamiento con Alcalá del Valle. La idea es que en septiembre, cuando ya pase toda esta historia que hemos vivido, llevarlo a los plenos de cada ciudad para tener hermanamiento con la vecina ciudad de Alcalá del Valle por toda la cuestión que tuvimos con los mayores que vinieron aquí a la residencia de tiempo libre. Y a mí me gustaría poder plantear algún tipo de iniciativa con algunas ciudades del resto de Europa
donde por algún motivo u otro pudiera sospechar vínculo con la línea. No sé, construir una colonia de linenses importante a raíz de la migración, en fin, motivo X, ¿no? Pero no te voy a dejar de reconocer que eso también tiene un componente de crítica, porque hay mucha gente que acabaría viendo como que el alcalde que se quiere pegar un viaje a Francia, a Bélgica o a Italia y pasárselo de escándalo a costa del bolsillo de los linenses, ¿no? Entonces, vamos a ir cuadrando el tono, vamos a ir poquito a poco, vamos a ir haciendo las cosas bien, y sí que es una cosa que no descartamos, pero que habrá que seguir trabajando. Bueno, hay ciudades, seguir más lejos, por ejemplo, Algeciras está hermanada con una ciudad del Sáhara, con varias españolas, incluso con ciudades de Argentina, de México, o sea, San Roque con Taco en Japón, ¿no? Por aquello de, ¿te acuerdas, no? Cuando los japoneses invirtieron allí en el San Roque Club para desarrollar aquella zona con los campos de golf y eso, o sea, que es algo que realmente está a la orden del día, siempre habrá quien lo critique, pero sí. Lo mismo nosotros en breve podemos tener algo parecido. Ajá. Pero cuando esté la inversión hecha. Muy bien. Ahora mismo no puedo hablar. Vale. Bien, bueno, también me gustaría preguntarte por esa reunión que has mantenido con el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, por la cuestión social en nuestra ciudad es especialmente relevante. Muy interesante, y te cuento, un proyecto que ha sacado la Universidad de Cádiz, donde lo que se hace es que se instrumentaría un sistema de voluntariado, ¿vale?, de estudiantes de universidad, de distintas materias, trabajadores sociales, fisioterapeutas, abogados, etcétera, ¿no?, donde las horas de voluntariado le acabarían computando como créditos de libre configuración, por los límites que establezca la universidad. De forma que podemos colaborar con distintas entidades y con distintas delegaciones municipales y con distintos colectivos que lo precisan, y con eso creo que incrementaríamos la concienciación social del alumnado de la universidad que reside en nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esperemos que podamos ir concretándolo con los oportunos convenios de colaboración. Me pareció una iniciativa muy interesante. Me acompañaron en la reunión tanto el concejal de Educación, que además lleva también sistemas de información y telecomunicaciones, y la concejala de Asuntos Sociales, y la verdad que bueno, esperemos que podamos llevarlo con puerto, porque creo que podemos ganar todos. Muy bien, alcalde, pues por mi parte nada más, no sé si quieres añadir alguna cosa. Pues nada, daros las gracias, enhorabuena y felicitaros por este programa, y esperemos vernos pronto. Muchas gracias, eres muy amable, y bueno, ya vamos a hacer una parada durante el verano, ¿sabes? Para descansar un poco, cargar las pilas, eso es, preparar temas para la temporada próxima, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Eran las palabras del alcalde Juan Franco, y como les indiqué al principio, les ofrecemos a continuación la segunda parte del diálogo con Maite Pagaza Urtundúa sobre desinformación y noticias falsas. Diálogo dirigido por María Andrés, la jefa de la Oficina del Parlamento Europeo en España, dentro de una serie de eventos que tiene por título Conversando con Europa. Maite Pagaza, además, es la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. A la vista de la invasión de medios de comunicación, sobre todo redes sociales, digitales tipo Facebook, Twitter, etcétera, con noticias falsas y desinformación durante la pandemia, en lo que se ha dado en llamar infodemia, por analogía con pandemia, la Comisión Europea ha decidido también reforzar las políticas de la Unión Europea contra la desinformación. Precisamente, Maite, hay varias preguntas que hacen alusión a esa fortaleza o salud de las democracias como punto clave para luchar contra la desinformación. Mira, tenemos una pregunta de Javier Marzal, de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho, que te pregunta: ¿no cree que estamos entrando en realidad en una era de postdemocracia? Y la uno a la pregunta de José María Castillejo, de la Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial, que alude a que su exposición ha habido una amplia referencia a la libertad de pensamiento como elemento esencial para el fortalecimiento del sistema democrático. Lo ha repetido en varias ocasiones, sin embargo, ha hecho menos veces referencia al Estado de Derecho. En España tenemos un problema con referencia al Estado de Derecho. Hay elementos muy amplios para poner en duda, dice él, la independencia y la imparcialidad de algunos sectores del sistema judicial. ¿Está el Parlamento Europeo lo suficientemente atento al sistema judicial español? Antes hablaba de la transparencia, y efectivamente la transparencia es importante, y la dación de cuentas también. Los portales de transparencia, las políticas de transparencia, aunque resulte incómodo el contar todo lo que cada uno de nosotros es, tenemos que mostrarlo.
cuando estamos realizando un trabajo de representación de tantísima gente. La fortaleza está en la transparencia, está en la calidad democrática. Vamos a ver, necesitamos estándares de juego limpio. O sea, necesitamos que quienes estén más cerca de los líderes políticos no sean quienes más saben de propaganda, sino quienes más saben de historia y de filosofía y de economía. Esto es muy revolucionario, pero es que necesitamos lo mejor de lo que la ilustración, de lo que el derecho, las grandes religiones, la parte más positiva de todos los grandes sistemas sociales para organizar nuestra convivencia y tolerar ampliamente maneras diversas de vivir y ser inclusivos en todo aquello que esté dentro de la ley, sin impunidad. Estos grandes aprendizajes de la historia los tenemos que reaplicar y reinterpretarlos y ponerles, si es necesario, nuevas palabras. Pero tenemos tantas cosas buenas de las que aprender en el caso de la Unión Europea, de los fundadores de la Unión Europea, gente que en los peores momentos, en las grandes crisis, durante la propia Guerra Mundial, eran capaces de pensar en cómo iba a ser esa Unión Europea después de que esos países que la componían se dejaran de matar, o después de que la democracia volviera y no venciera el totalitarismo. Cuando hablamos de posdemocracia o hablamos de posverdad, en realidad vamos a poner las cosas por su nombre. Lo que hablamos es de mentira y de totalitarismo. No le llamemos posdemocracia para aceptar la introducción de ninguna forma autoritaria o iliberal, y cuando digo iliberal no estoy hablando de una tendencia política, sino del elemento de conjunto que tiene el Estado de Derecho democrático, que es la libertad de ideas. ¿Tenemos que pelear? Creo que sí, porque se empiezan a escuchar narrativas que dicen que es mejor un sistema autoritario que un sistema democrático. El sistema democrático tiene que tener calidad. Entonces, lo que tenemos es que ordenar y que los líderes se atrevan a contar a la gente cuáles son esos valores, cuáles son esos intereses y cómo podemos rechazar que aquello que antes era muy poco importante porque era muy extremo y pensábamos, uy, qué chaladura lo que está diciendo esta persona, no quede en el centro del sistema y marque la agenda. Y además marcada la agenda por intereses de debilitar en un mundo multipolar que está reordenando las fichas, que nos deje fuera a los europeos y a nuestros hijos y a nuestros nietos. Precisamente. Así que independencia y arbitrariedad. Tenemos que pelear porque no haya arbitrariedad de los poderes públicos, que tienen poderes exorbitantes y tienen que tener controles exorbitantes y comportamientos ejemplares. Y de hecho, hay un libro, ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu, de los economistas Acemoglu y Robinson, que debemos volver a leer, porque está de plena actualidad. Cuando hay corrupción, y ayer el EPRS del Parlamento Europeo avanzó algunos datos de un estudio que está realizando y dijo que cuando hay corrupción, o sea, se va debilitando la gobernabilidad, la calidad de esa gobernanza democrática, se va bajando el PIB, la cultura de la trampa se extiende, las instituciones se van debilitando, o sea, es un cáncer o un elemento tóxico, realmente es una patología. Y la Comisión Europea y el Parlamento Europeo empiezan en septiembre, ambos, trabajos de generación de un mecanismo para poder prevenir y evaluar cuál es la calidad de nuestros estados de derecho democráticos en todos los Estados miembros. Es algo muy nuevo, es algo que, bueno, está iniciándose y vamos a ver a dónde llegamos, porque la Comisión Europea quiere presentar en diciembre, creo, ese primer mecanismo para ver todas estas cuestiones, para poder ayudar, medir y prevenir que no haya degradaciones de lo que es clave, que es la independencia de los distintos poderes que tiene el Estado, y no confundir Estado con gobierno, y no confundir Estado con partidos políticos, y no confundir gobierno con partidos políticos. Minimizar cualquier clientelismo, cualquier mala práctica o los elementos de meritocracia que requieren las partes técnicas de la gobernanza en nuestras sociedades tan complejas
y que requieren conocimientos tan complejos también. Muchas gracias, Maite. Miguel Atanet, el periodista de Radio Línea Europa, ha hecho un par de preguntas que te voy a intentar resumir. Primero se preguntaba por ese papel geoestratégico que tiene Europa y si, siendo ese líder del mundo libre, que todavía referente, que nos estamos quedando casi solos en el resto del mundo, no deberíamos tener una política de exterior y defensa más fuerte, dice él, para poder intentar imponer de alguna manera ese mundo libre en el resto de las regiones. Y por otro lado, hace una pregunta que me interesa mucho porque entramos aquí, hemos estado hablando de la responsabilidad que tienen gobiernos, que no hay que confundir con partidos o con otros intereses, y no hemos hablado poco todavía, Maite, de la importancia que tienen las empresas que participan en el entorno digital, las empresas de Internet, las plataformas, en toda esta lucha contra la desinformación. Y a raíz de eso, él se preguntaba, él dice, con subvención del Consejo Europeo de Investigación, Philip Howard estudia la propaganda computacional con bots, etc. Los usuarios de las redes tienen que evaluar la información que les llega antes de compartir. ¿Cómo puede el Parlamento Europeo ayudar a la cultura digital? Y yo te añadiría, ¿qué hacemos? Porque yo creo que es muy interesante para que estas plataformas cooperen mejor con nosotros. Papel de plataformas y alfabetización digital. Bien. Bueno, efectivamente, no estamos en el mejor momento de la historia desde el punto de vista de líderes que no sean, en algunas partes del mundo, unos tremendos caraduras. Y eso es un problema. Cuando nos encontramos en demasiadas ocasiones a líderes que creen que están por más allá de las reglas, que se quieren comportar más como dioses del Olimpo que como personas responsables sometidas a todo ese imperio de la ley, pues no tenemos nuestro mejor momento. Sin embargo, yo creo que vamos viendo cada vez más, desde hace 3 años o 4 años, sobre todo en las instituciones europeas, que la mayoría de los Estados miembros y las propias instituciones europeas somos conscientes del valor añadido que tiene lo común, porque los desafíos de nuestro tiempo son transnacionales, son globales, en crimen, en corrupción, en blanqueo de capitales, en tantísimas cosas, en todo lo que tiene que ver el dominio online. Así que estamos intentando aprender eso que dice Borrell del lenguaje del poder y de las cuestiones que Europa necesita desde un punto de vista estratégico, en sanidad, en educación, en tantas cosas. ¿Necesitamos cultura digital? Sí. Necesitamos que cooperen los Estados miembros de una manera más profunda en lo que es defensa y seguridad. Sí. Creo que estamos en ello. Hace 5 años habría sido impensable el tener algunos de los documentos estratégicos que sí tenemos y el embrión de algunas de las colaboraciones de la industria privada y de nuestros estados para no quedarnos a la zaga en respuestas tecnológicas a las amenazas, pero con nuestra visión europea. Desde el punto de vista de lo que son los satélites, desde el punto de vista de lo que es la cultura de defensa, desde el punto de vista de lo que va a tener que ser la persecución del crimen transnacional y el cibercrimen, el laboratorio que se ha creado en Europol. Pero claro, necesita inversión. La desinformación tiene inversión. Para hacerle frente necesitamos inversión. La democracia en el siglo XXI necesita inversión en cuestiones que dan a sus instituciones solidez y en defenderse de amenazas de seguridad y de libertad es clarísimo. Tenemos que invertir. Y en eso, claro, no podemos ser egoístas. O sea que vamos a ver con los presupuestos que finalmente el Parlamento deberá aprobar, a ver qué ocurre con los Estados miembros. Tienen que pensar a largo y tienen que pensar de manera muy amplia de esos intereses comunes y dónde tenemos también que invertir, que antes no invertíamos porque esos elementos, ese paradigma todavía no existía, ahora existe.
Muy bien. De hecho, estaba pensando cuando estabas hablando, Maite, en que a veces lo que más cuesta de conseguir convencer esa financiación para luchar contra la desinformación es no solo la oscuridad de quién está detrás de ese combate, no solo el ruido que se genera, sino la falta de claridad sobre cuáles son las intenciones que tienen. Porque cuando vemos, por ejemplo, campañas antivacunas que antes comentabas, ¿no?, que habíais estado estudiando con Javier Lesaca, de hecho, en el 2016 y en el 2017 está demostrado que el número de enfermos de sarampión se triplicó como consecuencia de esas campañas antivacunas. No acabamos de entender la intencionalidad real que puede tener una campaña de desinformación en un espacio como Estados Unidos o como Europa contra las vacunas, porque no me puedo imaginar que el interés económico, financiero o político que haya detrás sea que haya más infectados de sarampión. Tiene que haber otra finalidad detrás y esa es un poco la dificultad que hay que desentrañar en la lucha contra la desinformación, en mi opinión. Tenemos una pregunta de Nacho Hernández, CEPAIN, Convivencia y Cohesión Social, que dice: me gustaría saber si la Comisión del Parlamento Europeo se centrará en abordar la desinformación que afecta a la estructura del sistema democrático o si también abarcará cuestiones más sociales como la xenofobia o el racismo, que favorecen la discriminación. Y al hilo de eso, a mí me gustaría mencionar simplemente que esta mañana acababa, justo antes de conectarnos, de leer en el periódico un titular enorme en El País, en la portada, que dice: las grandes marcas se retiran de Facebook por no poner coto al odio. Estamos ya ante un caso en el que son las empresas, como Unilever, como Coca-Cola, como muchas otras, las que están decidiendo retirarse de Facebook precisamente por un tema de racismo. Maite, no sé qué opinas tú. Bueno, pues que el ecosistema está dañado, que hay efectivamente muchísimos discursos de odio, enmascarados o no, que cuando yo he hablado de la defensa del sistema democrático no estaba hablando de que alguien, de narrativas únicamente sobre instituciones, no, para nada. Es que cuando hay discriminación o discursos xenofóbicos, racistas, de intolerancia política, contrarios a la inmigración, cuando cualquier tema se utiliza para generar hostilidad hacia uno o varios colectivos, eso es lo que está ahora dando el sistema democrático. Porque hay gente que va convirtiendo esas microideologías patológicas en su manera de sentirse y de identificarse socialmente. Y eso daña el sistema democrático. Esos odios propagados son el cáncer. O sea que, claro, por supuesto, es que la mayoría de la gente no está hablando de los padres fundadores de la Revolución Francesa. No. O sea, la mayoría de esas estrategias son muy concretas. Son teorías conspiranoicas del tipo que sea. Primero son anticientíficas y luego ya vienen todas las demás. Es dónde puede estar ese prejuicio oculto que todos llevamos dentro y cómo lo exploto convenientemente. Y en cada sociedad, en cada momento, tiene peculiaridades, pero el elemento de fondo es este. Es generar gente dispuesta a ver con hostilidad al resto. O sea, gente que estamos acostumbrados a convivir teniendo ideas distintas y que no vamos por la vida diciéndole al otro: a ti no te hablo porque piensas distinto que yo. Bueno, esa maleducación que genera las estrategias de desinformación atacan a la democracia porque lo que están atacando es una manera de pensar con convivencia, una manera tolerante de entender ideas muy distintas, incluso no nos gustan nada, pero que son legales. Pero cuando uno dice: no me gusta nada cómo piensa este amigo mío, pero es mi amigo porque tiene buenísimos valores, y esa manera concreta de pensar en una cosa no hace que no exista la posibilidad ni de que hagamos negocios, ni de que nos podamos matrimoniar o casar o no, o tener, yo qué sé, el tipo de relación que cada cual quiera tener. ¿Se me entiende? Esto es lo importante. El gran problema está en el veneno que entra en los cerebros y en los corazones. O sea, ese es el elemento clave que está detrás de las grandes estrategias de desinformación. El generar ciudadanos que ya no se consideran personas que van a convivir en la diversidad de lo que somos las sociedades abiertas, las sociedades plurales, las sociedades democráticas. Y para eso hay todo tipo de excusas. Todas, las que uno se puede imaginar. Es una larga lista. Y en cuanto a la educación,
el sistema educativo tiene que abordar desde las primeras fases de la educación, y las familias también, la cuestión de la adicción a los productos tecnológicos, y porque es una adicción barata, es una adicción que puede ser muy destructiva de todo, también del talento y de la excelencia desde el punto de vista de lo que se quiera. Y resolver desde pequeños algo que en algunos de nuestros colegios se desarrolla, que tiene que ver con la resolución de conflictos. Los niños que aprenden desde muy pequeños a tener un ecosistema limpio del debate y de manejar sus conflictos, que todos tenemos conflictos y líos, están mucho más preparados para ser ciudadanos del siglo XXI. Y pensemos que tener esas capacidades son las que de verdad les van a hacer libres, porque las personas que caen en estrategias de desinformación son esclavos de sus estrategas, se llamen como se llamen. El otro día Javier Lesaca, cuando desgranaba un poquito esas narrativas comunes, Maite, él hablaba de esa componente anticientífica, como los movimientos antivacunas o los extraterrestres. También hablaba de narrativas para romper la confianza en las instituciones públicas, es algo que ya hemos estado hablando mucho, para que perdiéramos también la confianza en los medios de comunicación, que si están comprados, que si hay grupos de poder contrapuestos, minar esa confianza entre medios que hasta ahora han sido fuente de información fidedigna, el racismo como otro tema común, otra narrativa común, y luego hablaba uno que yo creo que ejemplifica muy bien la desinformación que hay en Europa en los ataques contra la Unión Europea, que es cualquier cosa que sirva para romper, decía él, Javier Lesaca, la cohesión social, la misoginia contra la mujer, los movimientos LGTBI, los anticatólicos, los islamófobos, la xenofobia. Y yo me pregunto si esto puede darnos una pista de cuáles pueden ser los actores que hay detrás de la promoción de esta desinformación, si podemos estar hablando de gente que está interesada en la polarización de opiniones de la sociedad y en los movimientos, ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha, para acabar ganando votos. Entonces, ¿qué vínculo puede haber de todas estas narrativas con los partidos que han ido irrumpiendo en la Unión Europea en los últimos años, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, que, como tú bien decías al principio, está demostrado en el informe de Javier Lesaca, que se retroalimentan, que no por ser el argumento de uno deja de ser el argumento de otro, sino que los dos lo multiplican porque va en interés de ambos extremos. Y sobre los actores, ¿quién realmente puede estar detrás? Tú comentabas que la mayoría viene de fuera, pero también se comentó el otro día que hasta un 40% se produce dentro de la Unión Europea, ¿verdad, Maite? Sí. ¿Quiénes son esos actores? Bueno, hay incluso algo que es muy interesante, y es que hemos hablado de que esas estrategias de desinformación pueden crecer si hay ambivalencia, si están como cubiertas con otras excusas, si no conocemos su juego, si no encontramos la línea que va desde poner en el ambiente ciertos productos, el tener una serie de plataformas que puedan servir para su difusión y luego tener esos soldados que profusamente utilizan una parte importante de su tiempo, muchas veces no pagados, aparte de los bots, para que eso se convierta en algo que haga el ecosistema lleno de charcos, que uno no puede pisar el espacio sin encontrarse un mensaje hostil, de odio, de rabia, terrible, ¿no? Bueno, la hostilidad contra aquellos que cuentan lo que está pasando es también uno de los elementos fundamentales, porque con luz y taquígrafos es cuando nosotros podemos empezar a desvelar el fondo de esta tramoya. O sea, los hechos nos están ayudando y nos van a ayudar muchísimo más a minimizar estas estructuras maliciosas de juego o de juego ideológico, de crimen, de lo que sea. Efectivamente, los medios de comunicación, que son fundamentales en la democracia, son en este momento más vulnerables que en otro tiempo por la transformación de nuestros paradigmas sociales y de la digitalización. Y precisamente por eso son atacados, porque si no existen hechos verificados, veraces, calidad desde el punto de vista incluso del manejo de los sesgos ideológicos, porque los grandes medios de comunicación sabemos que tienen sesgos ideológicos, no los suelen ocultar, por tanto, uno sabe. Pero cuando hay otro tipo de medios que ni verifican, están generando pura propaganda y además enmascaran lo que son en realidad,
claro, les interesa muchísimo que los medios de comunicación, de los que sí sabemos quiénes son, estén deslegitimados, porque ahí es donde ellos tienen la posibilidad de crecimiento además barato, con lo cual pueden hacer una enorme competencia desleal desde el punto de vista de los usuarios y hacerlos desaparecer. Y claro, si desaparecen los medios de comunicación en las sociedades democráticas, yo no creo que las sociedades democráticas pudieran tener futuro. Así que es súper importante también que abordemos todo lo que se refiere a cómo deben funcionar los medios de comunicación en este siglo XXI que se está transformando. Efectivamente, el racismo, la misoginia, la porafobia, el anticatolicismo, el anticristianismo, el ataque a las opciones sexuales libres y legítimas, la islamofobia, en fin, el capítulo es larguísimo. Y además se encuentran nuevos nichos. Pero detrás de esos capítulos está la polarización, por supuesto, pero está el entender la sociedad ya como una sociedad de lobos, de tribus. Y eso es justo lo que en los últimos, no sé, 4.000 años o 10.000 años hemos aprendido a ir superando, gracias a grandes herramientas como son la historia, la filosofía, el derecho, las religiones en sus mejores momentos cuando no son infiltradas también por tendencias de fundamentalismo, lógicamente. Y hablamos de que hay injerencia demostrada, algunos de los estudios de la Comisión Europea así lo indician y lo indican, y está la cuestión de las corrientes, digamos, populistas. Las corrientes populistas pueden ser de extrema derecha, de extrema izquierda, etnonacionalistas, bueno, hay anticapitalistas, nihilistas, anarquistas, bueno, hay varios tipos. ¿Qué tienen en común todas ellas? ¿Por qué polarizan y les gusta polarizar? Porque están jugando a Juego de Tronos, porque no creen en que se pueda ser distinto de lo que ellos son. Entonces, primero, el primer enemigo común que tienen todos ellos somos los demócratas, porque creemos en el pluralismo ideológico, les parecemos unos, en fin, les parecemos un horror. Las libertades de los demás, ¿qué es eso? ¿Qué hay que imponer? Disimulan. Entonces, lo primero que atacan son las instituciones democráticas, los líderes más democráticos y aquellos que tienen una mayor conciencia del juego matizado, que es el juego político y el juego en general en la vida, que es hay que dejar vivir a los demás y no ser autoritarios. Y lo enmascaran. Entonces sí, hay un oportunismo, este tipo de estructuras ha generado, y en eso los partidos que son más reaccionarios, más antiguos, más de tribu, que pueden parecerse incluso más a aquellas peores tendencias del siglo XX en los años 30, lo que más puede encajar con ese mundo autoritario de no creer en las democracias que nos han traído tantos años de paz y de prosperidad, es precisamente ese tipo de aproximación. Son muy antiguos, pero han sido muy modernos en la utilización de las redes. Pero es que en el siglo XX las grandes corrientes totalitarias, ahora las vemos antiguas, pero fueron muy modernas en la utilización de sus medios entonces, de difusión y de publicidad y propaganda. O sea que son muy antiguos, el mensaje es tribal, el mensaje es terrible, porque al final, cuando ese tipo de tendencias políticas llega al poder, o sea, no hace más que eliminar la dignidad de los demás y luego a depurarse entre ellos mismos también, pero son modernos. Han sabido ver algunos de estos oportunistas, algunas de estas corrientes ideológicas han visto la oportunidad, se la han aprovechado, mientras los demás, claro, no estábamos en eso porque no estábamos pensando en hacer publicidad y propaganda, sino estábamos pensando en jugar con unas reglas de juego que dan oportunidad a todo el mundo y que dan estabilidad a las sociedades y que le dan libertades compartidas, con errores, con defectos, con corrupción, con la actuación de la justicia, o sea, con un sistema que sabe cómo los seres humanos somos para hacer pesos y contrapesos. Han sido modernos, pero nos hemos dado cuenta. Así que vamos a ponernos a ello. En ello estamos, Maite. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hacerte una última pregunta que nos ha entrado en el chat de José María Castillejo, y ya con esta tendremos que
que cerrar, él se pregunta, José María Castillejos, de la Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial, y él dice, en algunas estrategias de desinformación se pueden percibir detrás intereses económicos, que lo que persigue es la desestabilización de las sociedades para fomentar la especulación y ampliar beneficios de los especuladores en los sistemas financieros. ¿Qué opinión le merece y si hay forma de controlarlo? Bien. Yo he podido conocer algún caso de interés económico de competencia desleal, pero a muy pequeña escala. Vamos a ver. El delito siempre intenta ver cuáles son las oportunidades nuevas que los sistemas ofrecen. Esto es así. Una convulsión tecnológica permite nuevas oportunidades para lo bueno y para lo malo. Y quien tiene un interés de sacar provecho maliciosamente de las nuevas reglas que existen o de las nuevas realidades que todavía a lo mejor no están completamente reguladas, porque Internet no surgió de lo público, surgió en el ámbito privado y por eso también nos está poniendo a prueba todas las capacidades voluntarias o normativas que debemos tener para conseguir ese ecosistema limpio, ¿verdad? Es una de las preguntas también que se había hecho. Es más difícil, porque es como si fuera el oeste americano. Ahora tenemos que ir poniendo leyes, ¿no? Pero esas leyes, por otra parte, deben hacerse sobre realidades existentes y sobre algunos derechos también adquiridos, sobre realidades complejas que en parte sí que están reguladas por derechos. O sea, tenemos que darle muchas vueltas para hacerlo muy bien. Claro, mientras nosotros estamos dándole vueltas a cómo hacer bien esto, hay otros que están pensando, mientras aquí haya boquetes, vamos a cometer delitos y vamos a enriquecernos. Y siempre ha habido gente en los momentos de oportunidad o en convulsiones o en momentos como las pandemias, pues, en fin, hacen su agosto, intentan hacer su agosto. Europol ha hecho muchísimo trabajo durante la pandemia por el incremento de crímenes transnacionales, de ciberdelitos, de graves estafas. Bueno, los Estados miembros, algunos de ellos, si no son todos, han sufrido estafas, como bien sabemos, y podemos hacerle frente. El caso de intereses económicos, especulaciones financieras de largo alcance, yo no lo desconozco, pero hipotéticamente o teóricamente es algo que también tenemos que impedir, porque un solo crimen de esta naturaleza podría arrastrar países. O sea, que tenemos que evitarlo. Importante es, Maite, y con esto ya tenemos que cerrar porque se nos acaba la hora, esa diferencia también entre esa línea roja tan importante para la democracia como es proteger la libertad de expresión sin acabar convirtiéndonos también en un ministerio de la verdad. Es algo que tú comentabas el otro día y que a mí me parece muy importante, ¿no? Tenemos un nuevo papel, el Parlamento Europeo, intentando combatir contra esas fake news y esa desinformación, ha hecho todo lo posible para cooperar con Estados miembros, para establecer una guía de buenas prácticas con las plataformas online, para que los periodistas se eduquen en esa búsqueda de la verdad y ha surgido ese papel últimamente de la formación de fact-checkers, que son los que te dicen, en teoría, los que establecen lo que es correcto y lo que no, y los que destapan esa desinformación. Pero a veces tenemos el problema o la pregunta de quién controla a los fact-checkers cuando los fact-checkers acaban perteneciendo a un medio de comunicación que solo destapa desinformación que proviene o errores que provienen de otros medios, etcétera, etcétera. Entonces, 30 segundos, Maite, para que me acabes de dar esa última reflexión que me parece a mí tan importante de qué papel puede jugar la Unión Europea a grandes rasgos para luchar por que la verdad se defienda sin acabar convirtiéndonos nosotros en ese ministerio de la verdad. La amenaza es multifactorial, la respuesta es multifactorial, no toda es normativa, hay una parte social, hay una parte política, hay una parte institucional, hay una parte de educación, hay muchas cosas que tenemos que desarrollar sobre un análisis racional y muy respetuoso con cómo transportamos todo lo que teníamos de derechos fundamentales en el siglo XX, quede perfectamente alineado en el siglo XXI y ante las nuevas realidades y ante los nuevos desafíos. Y dos, efectivamente, cada una de las instituciones que creamos ante los problemas, que van a tener más o menos permanencia en el tiempo, depende, como es el tema de los fact-checkers, si mientras estén, si es que son necesarios mucho tiempo, vamos a ver, porque también dependerá mucho de estructura de medios, dependerá de muchas cosas, deben ser neutrales
Y deben parecerlo, deben ser percibidos como neutrales también. Porque si no, volvemos a replicar la cuestión de los sesgos ideológicos como ministerios de la verdad. No. Pues tenemos un trabajo, diría que apasionante, porque tenemos que dejarles el Estado de Derecho como un jardín, porque ahora está con mucha zarza. Bueno, pues para poder hacer todo eso y para que nuestras sociedades y nuestros ecosistemas de vida sean también oxigenados, pues tenemos mucho trabajo por delante, pero hemos empezado a hacerlo, eso es lo importante. Siempre pasa así, los seres humanos tenemos nuevos problemas y los enfrentamos, y en general, pues yo creo que la historia de la Unión Europea es la de enfrentarse a grandes problemas, grandes catástrofes y de tirar para adelante. Bien, enlazando con el tema de Brexit, si me permiten, quiero recordarles que ayer se celebró en Gibraltar una reunión de la Comisión Técnica sobre los Derechos de los Ciudadanos en el marco de lo previsto en los memorándums incluidos en el protocolo sobre Gibraltar del acuerdo de salida del Reino Unido. Según noticia de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, la reunión transcurrió en un ambiente de colaboración cordial y lo que es importante, una muy buena noticia desde mi punto de vista, es que las partes han decidido que la validez de lo que se incluya en esos memorándums pues se extenderá más allá de la conclusión del periodo de transición. Como saben ustedes, inicialmente estaba previsto que el protocolo sobre Gibraltar dejara de ser válido llegada la fecha del 31 de diciembre del 2020, la fecha prevista de salida ya definitiva del Reino Unido. Podía quedar ahí un vacío en lo que se refiere a las relaciones de Gibraltar con España y con la Unión Europea, y bueno, pues en virtud de ese acuerdo entre partes, pues lo que se decida, lo que se incluya en los memorándums, pues será válido incluso después de esa fecha. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, espero que haya sido de su agrado. Hoy, siendo el último programa de la temporada, pues me gustaría dar las gracias públicamente a los técnicos de Cadena Joven, a Antoni Durán y Juan Rivas, siempre atentos detrás de la mesa de control y en el montaje para que todo salga bien, incluso en tiempos de coronavirus, e incluso haciendo radio desde casa, a Darío Sáez como promotor de Cadena Joven, y por supuesto a todos mis invitados, sin excepción, y en particular, puesto que como habrán podido imaginar yo soy europeísta convencido, a los invitados a Línea Europa, pues de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo y también, por supuesto, al Ayuntamiento de la Línea. Y como no podía ser de otra forma, muy especialmente a todos ustedes por seguir mi programa Línea Europa. Muchas gracias y hasta la próxima. Que disfruten de un verano magnífico.